Conéctate en este día para estudiar el repaso de la lección. Hola, buen día para todos. Que el Todopoderoso les acompañe. Hoy estudiaremos un mensaje que vale la pena compartir y es la lección número 12. En esta mañana queremos seguir estudiando este folleto maravilloso y vamos a hablar un poquito del mensaje de los tres ángeles. Y es un mensaje que es muy poderoso para este tiempo de hoy. Hoy vamos a hacer un repaso de esta lección y espero que todos ustedes, los que me escuchan desde sus hogares, y yo podamos ser movidos por el Espíritu Santo a compartir este mensaje que vale la pena. Pero antes de empezar, vamos a hacerlo con una palabra de oración. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, gracias, oh Señor, por este mensaje que nos ha mandado en este momento. Queremos, oh Señor, ser siervos tuyos, queremos compartir tu palabra, pero te pedimos en este momento que nos des tu Espíritu Santo para predicar el mensaje de los tres ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, y a la letra dice: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El ángel representa a los siervos de Dios, ocupados en la tarea de proclamar el evangelio eterno, especialmente los asuntos mencionados en este versículo. En un tiempo cuando la hora del juicio ha llegado, como dice el versículo 7, por supuesto, también es cierto que ángeles literales ayudan a los hombres en la tarea de proclamar el evangelio eterno. Pero el evangelio eterno solo se usa aquí en relación con el evangelio de la gracia de Dios, pues no hay sino un solo evangelio para salvar a la humanidad, el cual continuará hasta que haya gente que salvar. Nunca habrá otro evangelio igual, pero hay que predicarlo, es decir, proclamar buenas nuevas a todos los moradores de la tierra. Según lo indican las frases siguientes, aquí se presenta una proclamación mundial del evangelio. Toda nación, la universalidad del mensaje se destaca en este tema. Así como el evangelio es universal, la muerte de Cristo en favor de nuestros pecados también es universal. Esto quiere decir que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, no solamente lo hizo por aquellas personas que vivieron en ese tiempo, lo hizo y depositó suficientes méritos en la cruz del Calvario para todos aquellos que se acerquen a Él con un corazón contrito y humillado, puedan hallar el perdón de sus pecados. Jesús, con su muerte expiatoria, alcanza a toda la humanidad en todos los tiempos. Esa es la mejor noticia para la raza humana, que no importa lo malo que haya sido, si vas a los pies de Cristo arrepentido, la sangre de Cristo te limpia de toda maldad. Jesús venció a Satanás y a toda su hueste, para que tú y yo podamos triunfar y gozar de la vida eterna. Todo lo que tiene que ver con Jesús tiene que ver con salvación. Debemos tener en cuenta que Cristo vino por primera vez a comprarte con su sangre. Luego vendrá por segunda vez a buscar a todos los que ha comprado por su sangre para llevarlos a las mansiones celestiales, para que tú y yo podamos triunfar y gozar de la vida eterna. Todo lo que tiene que ver con Jesús tiene que ver con salvación. Debemos tener en cuenta que Cristo vino por primera vez a comprarte con su sangre. Luego vendrá por segunda vez a buscar a todos los que ha comprado por su sangre para llevarlos a las mansiones celestiales. Debemos leer Apocalipsis porque allí está la lección fundamental
para prepararse para la segunda venida de Cristo. Vemos ángeles volando. Eso quiere decir que este mensaje hay que predicarlo de manera urgente. Si ya tú lo conoces, lo sabes y tienes la certeza de que Cristo Jesús viene muy pronto en las nubes de los cielos, no te quedes callado. Darlo a conocer a todas aquellas personas que se encuentran en tinieblas. Dios te está llamando a ti, que ya haces parte del pueblo de Dios, para que compartas este mensaje. Dios te llama a ti como llamó al antiguo Israel, para que seas luz. Dios le ha otorgado las grandes verdades a este pueblo, no para que se quede callado, sino para que hable con voz de trompeta que Cristo viene en gloria. Haz parte de estos ángeles para que pregones por toda la tierra. Satanás trata de estorbar esta obra, pero esta obra es de suma importancia para este tiempo. Si tenemos el amor de Cristo Jesús en nuestros corazones, será el objeto de nuestras conversaciones, de vuestras alabanzas y también de vuestras oraciones, y así este mensaje de verdad llegará a todas las regiones. Pedro tuvo un mensaje que predicar. Dios siempre ha utilizado siervos para amonestar a los herederos de la salvación. Dios envía mensajeros con el fin de preparar a las personas. Dios siempre está preparado en todo momento y lugar. Dios sabe las cosas antes que sucedan. Dios siempre ha preparado a su pueblo enviando profetas para que anuncien lo por venir. Dios antes del diluvio envió como pregonero a Noé, con el fin de advertir a la gente para que se salvara de las aguas del diluvio. Luego levantó a José para que preparara a la gente de una hambruna que venía sobre la tierra. Dios levantó a Juan como profeta para que diera un mensaje de arrepentimiento y también preparara a la nación para la primera venida de Jesús. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 12 dice la palabra de Dios: por esto yo no dejaré de recordarlos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Estas palabras sugieren el anhelo del apóstol y su sentido de responsabilidad frente a los peligros que amenazaban a la iglesia en sus días. Yo no dejaré, es decir, Pedro nunca se iba a quedar callado. Pedro estaba preparado para cumplir con su responsabilidad espiritual, continuando con la enseñanza de las verdades presentadas. Se daba cuenta de la necesidad de mantener una fe firme en las verdades del reino y la práctica fiel de los deberes cristianos. Pedro había cumplido con la orden de su maestro: confirmar a sus hermanos, es decir, ayudarlos a que se mantuvieran firmes en la fe, en lo que habían creído, teniendo la seguridad de que sus lectores eran confirmados en la fe. La verdad presente o la verdad que está presente en vosotros, es decir, la verdad que había sido enseñada a los lectores de Pedro. La verdad se refiere a todo el conjunto de enseñanzas cristianas en que los creyentes ya habían sido instruidos y que conocían. Ahora la Biblia dice cuál era el mensaje que predicaba Pedro, es decir, su verdad presente. Lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: pues cuando él recibió de Dios, el Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Se refiere al momento de la transfiguración. Jesús recibió honra y gloria, el honor de ser públicamente reconocido por el Padre y la gloria que brilló en la persona del Salvador durante la transfiguración, que hacía recordar a la gloria que estaba sobre el arca en el santuario. Demostraban plenamente que Jesús de Nazaret era digno de ser honrado y adorado por todos los seres creados. Pedro y sus compañeros habían estado presentes con Jesús en el momento de la transfiguración y por lo tanto tenían plena autoridad para testificar acerca de su realidad y significado revelado allí en su majestuosa gloria. El mensaje claro en esos momentos de Pedro era que Cristo había venido. Aunque esta verdad de salvación que brinda Jesús
nunca queda en el pasado. Cristo vino, murió por ti y por mí. Y es una verdad presente para todas las generaciones. Leamos la Biblia y ella encontramos que Jesús quiere preparar a un pueblo para su pronto regreso. Especialmente en Apocalipsis encontramos a Jesús revelado toda la obra que hace para salvar al ser humano. Jesús nos amó, nos limpió de pecado con su propia sangre y nos hará reyes y sacerdotes para Dios. Estudia Apocalipsis, no tengas miedo y te encontrarás con Jesús que quiere salvarte. No te dé temor estudiarlo. Algunos exponen ideas falsas de este libro. Apocalipsis es una carta de amor para el cristiano. Algunos dirán que estudiar Apocalipsis si en otras partes de la Biblia me encuentro con Jesús. La respuesta está en que los evangelios se centran principalmente en la primera venida de Jesús. Narran su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, también su ministerio, es decir, su obra hacia la raza humana. Hablan también de su segunda venida, pero no de forma tan amplia. Pero cuando leemos Apocalipsis nos encontramos con el fin del conflicto y sus profecías terminan con la aparición de nuestro gran Salvador, Cristo Jesús. Veamos algunos ejemplos en Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, dice la palabra de Dios: Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. En Apocalipsis 14, versículo 14 al 20, presentan una visión simbólica de la venida de Cristo. La naturaleza de los mensajes de los tres ángeles y el hecho de que inmediatamente después se trata de la venida de Cristo demuestran que los tres mensajes son la amonestación final que Dios dirige al mundo. Jesús viene con una hoz aguda. Jesús aparece viniendo como un segador para recoger la cosecha, es decir, a todos los que compró con su preciosa sangre. Apocalipsis, desde el primer capítulo, apunta a la segunda venida de Cristo. Jesús viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otro rey aquí en la tierra. Ahora Satanás está luchando por arrebatar a los hijos del reino de los cielos. Pero cuando venga Cristo Jesús, todos los que le hemos recibido a Él, seremos arrebatados en gloria e iremos a morar con Cristo Jesús en la patria celestial. Vencerá a todos aquellos que persiguen a su pueblo. No te preocupes si hoy eres perseguido en el trabajo porque quieres adorar a Jesús. En tu casa por causa de Jesús, porque te tildan de fanatismo. En la sociedad por causa de Jesús, porque ahora eres un chico aburrido. Recuerda que al final del tiempo Dios te protegerá y te dará la corona de la vida. No te preocupes si hoy estás sufriendo por la angustia de tu hijo que está en las drogas o por tu esposo que te golpea. Jesús te defenderá. Habrá cielo nuevo y tierra nueva. No habrá más muerte, ni dolor, ni mucho menos gente chismosa. Apocalipsis dice que vivirás para siempre con Jesús. Te invito en esta mañana a esa maravillosa fiesta al lado de Jesús. Pero si estás escuchando esta palabra y deseas tener derecho a la vida eterna, el Señor te invita a que aceptes su gracia, sigas su verdad para que estés listos para su pronto regreso. Si quieres vivir por la eternidad con Jesús, solo acepta este llamado. Y si ya lo hiciste, ayuda a otros a que conozcan este mensaje que ya tú sabes, para que cooperes con Cristo en su plan de salvación. En este último tiempo, Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 22, versículo 7, He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo creo que Jesús viene. ¿Tú lo crees? Si lo crees, comparte esta buena nueva para juntos encontrarnos con nuestro Salvador. Apocalipsis tiene un mensaje para el tiempo del fin. Se encuentra en el capítulo 14 de Apocalipsis. Este capítulo es muy maravilloso para el pueblo de Dios, especialmente para aquellos que vienen
en los últimos días de la historia humana. Leamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 16. Dice la palabra de Dios: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Este texto muestra el momento en que los justos son recogidos. Dios usa el simbolismo de la cosecha en muchas partes de la Biblia, donde Dios afirma que Él cegará o recogerá a todos los justos para que resplandezcan como el sol en el reino de su Padre. Si quieres participar en la redención de los justos, solo sigue el Cordero, es decir, a Cristo Jesús. Pero cuando leemos Apocalipsis capítulo 14, versículos 19 y 20, dice la palabra de Dios: y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Así como el grano maduro representa a los justos, la cosecha de uvas maduras representa la destrucción de los impíos. Con gozo te puedo decir que si aceptas a Jesús te gozarás con Él por la eternidad. Pero si lo rechazas o rechazas a tu Salvador, te extinguirás por la eternidad. Así que este es un mensaje urgente para que los hombres se preparen para la cosecha final de esta tierra. Cuando estudiamos cuidadosamente Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, encontramos el Evangelio de la Gracia, que trae paz y perdón para la raza humana. Además nos limpia de pecado y por medio de Jesús salimos vencedores en todo. Cristo nunca nos ha abandonado, nos creó y vendrá por nosotros. Además nos muestra que Dios hará justicia a sus escogidos. Son buenas nuevas, son buenas noticias, porque Dios te muestra en Apocalipsis 14 que la injusticia no durará para siempre. Tú como hijo de Dios has sido llamado a llevar ese mensaje de verdad presente al mundo entero. Esa es la última amonestación para un mundo que se encuentra en perdición. Pero si vas y pregonas, muchos se arrepentirán, vendrán a Jesús y serán salvos. El mensaje que se encuentra en Apocalipsis es claro y se debe entender plenamente porque en ese mensaje encontramos a Jesús mostrándose como Salvador para toda la raza humana. Pero debemos entender que debemos reverenciar a Dios y como hijos escogidos de Dios guardar todos sus mandamientos. Como cristianos debemos vivir para agradar a Dios y también debes tener presente que antes de tu trabajo está Dios, antes de tus pasatiempos está Dios, antes de tus prioridades está Dios. Y en cada aspecto de tu vida debes darle gloria a Dios, es decir, toda tu alabanza debe ser para Dios. ¿Cómo glorificas a Dios y cómo le temes? En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice la palabra de Dios: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20, dice: que glorifiques a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque le pertenece a Dios. Debido a que los hombres han sido redimidos de la muerte eterna, su deber es hacer todo lo que puedan para mantener su cuerpo en la mejor condición, de modo que puedan glorificar a Dios hasta el máximo sirviéndole en forma aceptable. Si quieres cuidar inteligentemente el cuerpo, es necesario tener una comprensión de la filosofía, de la anatomía y de las leyes de la salud. Los seguidores de Cristo no permitirán que sus apetitos y deseos carnales los dominen, sino que harán que sus cuerpos sirvan a mentes regeneradas, que constantemente están dirigidas por la sabiduría divina. Cuando lees Apocalipsis 14 y te encuentras que Dios está haciendo juicio y que tú y yo hacemos parte de este, debes entender que eres responsable de tus acciones y decisiones. Cuando tú obedeces a Dios, tienes una relación íntima con Él, pero si quieres pasar
por este juicio limpio, debes buscar al mejor abogado, que se llama Cristo Jesús. ¿Por qué? Como Él vivió una vida perfecta, Él te brindará su propia justicia para que puedas pasar sin ninguna mancha de pecado por el juicio de Dios. Leamos Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Dice la palabra de Dios: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es digno de recibir alabanzas de sus criaturas, porque les ha dado la vida y todo lo que poseen. Las ha hecho lo que son. Por la voluntad de Dios le agradó traer a la existencia al universo y dar vida a sus criaturas. Vio que era bueno hacerlo. No había nada deseable, según él, en estar solo en un universo vacío. Le pareció muy bueno que el universo estuviera poblado por seres inteligentes, capaces de apreciar y reflejar su amor infinito y carácter perfecto. Dios nunca se ha cansado de buscar al pecador. Dios hace un llamado final a la raza caída. Leamos Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 4. Y dice la palabra de Dios: Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El mensaje del capítulo 18 deberá proclamarse durante el tiempo del fuerte clamor del tercer ángel, y por lo tanto merece el más cuidado estudio. La caída espiritual será ahora demostrada y confirmada, y ella será castigada. La gran Babilonia está ahora completamente poseída por los demonios. Dios hace una invitación en alta voz: salid de ella. Hasta casi la terminación del tiempo, algunos, tal vez muchos, de los hijos de Dios sin duda no habrán oído la exhortación de la Babilonia. Así como el pueblo de Dios salió antiguamente de la ciudad de Babilonia para regresar a Jerusalén, de la misma manera su pueblo de hoy es llamado a salir de la Babilonia para que sea considerado entrar en la nueva Jerusalén. Todos los que son verdaderamente hijos oirán su voz y obedecerán la exhortación. Las razones inmediatas para este llamamiento imperativo se dan en la última parte del versículo. Esta es la primera de las dos razones que se dan para salir inmediatamente. Los que participan de los pecados de Babilonia participarán de los castigos que vendrán por causa de ellos. Sus pecados, en sentido general, todos los que ella induce a los hombres a cometer. En el capítulo 18 se acusa a Babilonia delante del tribunal de justicia divina por 5 delitos. Primero, orgullo, arrogancia, materialismo y ostentación, adulterio, engaño y persecución. Cuando encontramos la palabra Babilonia, representa un falso sistema de religión basados en falsas doctrinas, donde se exalta al hombre, se cree que su máximo jefe es infalible, se induce a adorar a las criaturas antes que al Creador. Creen en la salvación por las obras, la cual la Biblia registra que es por la gracia de Dios. Adoran al sol. Han cambiado mandamientos de Dios por mandamientos de hombres. Enseñan acerca de la inmortalidad del alma. Pero Dios te ha llamado a ti solo para que prediques el mensaje que se encuentra en su palabra y el de la justicia de Cristo. Exalta a Jesús. Predica este tema. Lo conoces de memoria. Es un mensaje verdadero. No tengas temor lo que piense el hombre. Es urgente. La gente debe salir de Babilonia. Es decir, debe el mundo enterarse que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que la gente sepa de los errores de Babilonia y conozcan el único mediador que es Cristo Jesús. Pero si por el contrario
los que habiendo escuchado el llamado final de Dios, no abandonan Babilonia, recibirán lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 y 10. Así registra la palabra de Dios. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Los que beben del vino del furor de la fornicación de Babilonia, beberán también del vino de la ira de Dios. Las últimas 7 plagas caerán sobre los adoradores de la bestia y su imagen. Además, estos seguidores de la bestia se levantarán en la segunda resurrección para recibir su castigo final. Las plagas y la destrucción de los impíos después de los 1000 años acontecerá en esta tierra. Dios te manda un mensaje claro para que lo adores a Él. Si guardas el sábado, adoras a Dios. Si guardas el domingo y no conocías este mensaje, Dios no tomará en cuenta ese pecado. Pero si al escuchar este mensaje sigues voluntariamente adorando a la bestia en un sábado sustituto, ya no estás bajo ignorancia. Dios te mandó este mensaje y tú lo has rechazado. El verdadero sábado representa el descanso y la certeza que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Creador y Redentor. El día falso de reposo está basado en el razonamiento humano. Lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.